Autorizamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Otra ocasión más para reunirnos para pensar, para poder pensar, para después poder hacer, o hacer también para poder pensar, las dos cosas, vamos y venimos. Bueno, les cuento que les anuncio una actividad que tenemos en este espacio científico los viernes para la próxima semana, antes de presentar a los invitados de lujo, siendo de la casa y alguien que es de la casa ya. Para la semana próxima va a estar la presentación del libro de psicoanalistas autoconvocados, ¿sí? Testimonios de la historia de nuestro colectivo, es como se llama ese texto. Es un texto que no se comercializa, es de letra viva, y les cuento que, bueno, hubo un interés por presentarlo en nuestra querida asociación, interés al que le dimos lugar, y les comento que además va a haber de esos textos que ellos tienen, 2 que han sido donados a la asociación. O sea que van a estar en la biblioteca de la asociación esos 2 textos. Y el viernes próximo será presentado. Bueno, no voy a nombrar a todos los que lo van a hacer, los nombraré en esa ocasión. Ahora voy a presentar a Daniel Feierstein, que ya digo que es un amigo de la casa, que ya estuvo con nosotros, que ya lo conocen, doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, profesor en UNITREF y en UBA, y autor del libro, entre otros, Pandemia, que recomiendo, no sé si se ve ahí, un balance social y político de las crisis del COVID-19. Y va a conversar con nuestra querida Diana Cordon, coordinadora, digamos, bueno, Diana Cordon, psiquiatra y psicoanalista, miembro titular de APPG, miembro de honor de APSA, coordinadora del equipo argentino de trabajo de investigación psicosocial y del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo, de 1979 a 1990, y coautora de diversos textos. La verdad que, bueno, vamos a disfrutar seguramente de este intercambio entre ambos, de un libro nos parece sumamente interesante, porque la verdad que Daniel aborda distintos temas y se hace muy buenas preguntas, que creo que son preguntas que a muchos nos resuena, y trabaja el tema de la negación y distintos mecanismos de defensa, el pacto de negativo, todos los efectos en ese aspecto desde lo psicosocial. Y una de las preguntas que se hace es qué tipo de sociedad se encontraron con el tipo de virus y cuáles fueron las respuestas que pudieron implementar, que me parece, no voy a nombrar todas las preguntas de ninguna manera, y de qué modo quedaron en evidencia las particularidades del margen latinoamericano en este escenario. Y otra pregunta, porque si no voy a spoilear el libro, no, lo tienen que comprar, ¿cómo construir un balance de todo lo vivido que sea capaz de incidir en un proyecto de comunidad? Creo que es una pregunta que nos venimos haciendo en muchos aspectos. Bueno, Daniel y Diana, adelante. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, yo por supuesto conozco a todos y todas las que están acá presentes. Quedamos con Daniel que yo tenía que empezar. Y como le decía a Nélida y a Daniel hace un ratito, a veces no es lo mismo cuando uno tiene que presentar un trabajo, lo que sea, que cuando de golpe tenés que conversar y a como venga. Así que bueno, esperemos que sea una conversación que nos enriquezca a todos. La idea es que todos puedan también después tener algún espacio para preguntar, en fin. Yo lo primero que quería decir es que la verdad es que celebro muchísimo la presentación del libro de Daniel,
porque creo que esta conversación sobre su libro, que es Pandemia, Balance Social y Político de la Crisis del COVID-19, a mí me parece que tiene absoluta vigencia y nos da la posibilidad de poner en discusión temas que nos afectan, que nos interpelan, nos inquietan a todos nosotros como trabajadores de salud mental, como trabajadores, sí, y también como sujetos sociales. Así que la verdad es que yo lo celebro muchísimo, lo he leído, ahora enseguida les voy a comentar algo, pero en principio les cuento de que el libro fue editado en marzo del 2021, es decir que toma básicamente lo que fue el año pasado y creo que principios de este año, pero muy poco, más bien creo que no, Daniel, es un balance más bien de todo lo del año pasado. Y por decirlo de alguna manera, todo lo que Daniel plantea en el balance del año pasado, tendría que decir que dolorosamente se fue confirmando, por lo menos buena parte de los problemas que él plantea se fueron confirmando a lo largo de este año si los miramos desde una, digamos, yo no los miro, creo que es un libro que es imposible mirarlo desde un lugar neutral. Bueno, yo quería primero contarles algo que es lo que he estado pensando hace poco y lo conversamos con nuestros compañeros del espacio grupos de la asociación, que es que tengo la impresión de que con la pandemia hemos vivido y estamos viviendo un periodo de transculturación y estamos viviendo consecuencias y efectos de esa transculturación. Porque cambiaron nuestros hábitos, cambió nuestra forma de vivir, cambiaron nuestras formas de vincularnos, nuestras formas de socialidad, y además todo esto sobre la base de un trasfondo en el que está presente el fantasma, y ya no solo el fantasma, sino la durísima realidad y dolorosa realidad de la muerte como trasfondo. Entonces, hemos hablado durante todo este tiempo de los sentimientos de desconcierto, de la incertidumbre, de cómo los cambios en las variables de tiempo y espacio también operan como que estructuran habitualmente nuestra vida de manera silenciosa, del golpe al cambiar se han transformado en elementos que por ahí nos desestructuraron, y también en algo así como yo diría como un sentimiento de extrañeza en un doble sentido. En el sentido de que hay algo en lo que somos extraños a nuestra historia anterior, digamos, no quiero decir lo del extrañamiento, lo del extraño solo en el sentido que podría dar Pillón respecto de los siniestros, sino verdaderamente una vivencia de algo, que hay algo diferente y extraño que estamos viviendo, que a veces nos parece, no sé si a ustedes les pasan, a mí me pasa muchas veces que me parece como increíble, digamos, esto que estamos viviendo, porque fue tan imprevisible. Uno podía pensar en guerras, podía pensar en muchísimos fenómenos, pero pensar en una pandemia creo que a ninguno de nosotros se nos cruzó por la cabeza. Entonces les decía, creo que hay algo del orden de la extrañeza en el sentido de lo extraño y también del extrañamiento que tenemos, bueno, por decirlo en algo que sintetiza, sería el extrañamiento del abrazo, del beso, del contacto corporal, bueno, y de todas las formas que tuvimos de vivir antes de la pandemia. Es cierto que antes hablábamos muchas veces del concepto de Maletri que introdujo Caes, pero me parece que en este caso yo lo asocio muchísimo con algo así como si en nuestro propio territorio fuéramos migrantes. Y con las vivencias de los migrantes en la transculturación. Y ya que menciono acá
el otro día en la reunión del grupo, cuando yo planteé este tema de los migrantes, esa sensación que tenía de que éramos migrantes, alguien en la reunión del espacio grupo dijo o recordó que efectivamente CAES planteaba, miren cómo, qué efectos produce la transculturación, que él planteaba en uno de sus textos, el tema de que los migrantes de África, instalados en Francia, frecuentemente tenían bufés delirantes que no se podían entender como producto de la patología personal de ellos, sino que tenía que ver con estos efectos de transculturación. Y la verdad es que yo estos días, no sé si ustedes vieron, quedé muy impactada por la erupción primero del volcán en Palma, en las Canarias, y posteriormente empezó la erupción en el Etna, que por suerte parece no ser tan brutal. Y la verdad que pensaba que era algo así como la naturaleza revelada, y que podría ser una metáfora de este volcán biológico y social que estamos atravesando. De modo que a mí me parece que veníamos de un periodo muy difícil en el mundo y en la Argentina, porque bueno, yo usando un cliché que lo he usado varias veces, pero me parece que para no llevar más tiempo, que sería que vivíamos ya en una situación de enorme desigualdad entre los de arriba y los de abajo, y entre los del norte y los del sur. Y además con la presencia de discursos hegemónicos postmodernos que, en mi opinión, expresan básicamente serían el correlato en la cultura del modelo neoliberal, que estaban basados en el individualismo y el consumismo. Pero a mí me parece que la pandemia visibilizó violentamente estas problemáticas. Con este panorama, y tomando lo que decía Nélida, que seguramente hablaremos hoy, de cómo Daniel recorre el tema de los pactos de negativos, los mecanismos de negación, etc., yo justamente pensaba que las condiciones en que vivimos la pandemia y los cambios y alteraciones en el macro encuadre, por decirlo de alguna manera, con los efectos desestructurantes que producen, han producido un tremendo debilitamiento y un cuestionamiento de lo que nosotros llamamos contrato narcisista, ¿no? Digo porque sería como la contrapartida de los pactos de negativo, serían los acuerdos por la positiva para garantizarnos la pertenencia. De modo que creo que tenemos un desafío nosotros como trabajadores del campo PSI de poder diagnosticar la situación colectivamente y poder como colectivo también hacer algún aporte desde nuestra especificidad, de modo tal que, como dice Daniel en su libro, que ya podrá ser polémico porque Daniel habla de la derrota, de cualquier manera, como él dice en el libro, el analizar la derrota, dice él, en relación a la pandemia, implica la posibilidad de pensar caminos para construir futuros, para construir nuevos proyectos, para construir nuevas certezas que reorganicen el lazo social, etc. Bueno, esto tenía ganas de decirlo, porque, digamos, me surgió, estuve pensando hace algunos días, digamos, estos temas, y quería entonces plantearlos, pero quiero entrar al libro de Daniel. Daniel, enseguida te voy a volver loco con preguntas, pero lo primero que quiero decir... ya había anotado un montón, antes de que empezaras. Bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces, lo primero que quiero decirles es lo siguiente: el libro es un libro necesario que leamos todos, realmente, y no lo digo como un halago, lo digo porque verdaderamente para mí fue un aporte, lo he comentado con algunos compañeros de la asociación, con algunos amigos, yo cuando me enamoro de un libro le empiezo a hacer difusión, así que
Cuando me enamoré de Hugo Blechman y del librito sobre la depresión, bueno, lo difundía por todos lados, etc. Entonces es un libro que a mí me parece muy solvente, que Daniel es implacable. Yo en eso, Daniel, te envidio la rigurosidad, porque a mí a veces mis opiniones me pesan a veces en cierta dirección, y creo que es un libro absolutamente solvente y nos atrapa. Miren, yo lo iba leyendo y iba acordando y discutiendo con Daniel a medida de que lo iba leyendo. Y creo que seguramente a todos nos va a pasar algo en ese sentido. Yo creo que él nos plantea una cuestión, primera nomás, que es el hecho de que una catástrofe natural siempre es una catástrofe social. Eso, bueno, muchos de los que hemos trabajado con situaciones de traumatismos sociales, bueno, acá la veo a Lucy, con la que yo he trabajado bastante, un poco mucho, digamos, unos 50 años más o menos. Nosotros planteamos siempre la idea de que toda catástrofe, todo traumatismo, por más que sea considerada catástrofe natural, es una catástrofe social, y en ese sentido, aún las naturales requieren diagnósticos, y se trata de cuáles son los recursos técnicos y humanos que se movilizan como respuesta para afrontar esas catástrofes. Por eso las catástrofes son sociales. Y creo que Daniel lo plantea esto de entrada, primero. Segundo, creo que en relación a lo que yo les planteaba antes, Daniel nos propone un adentro crítico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos propone como observadores externos, sino que somos sujetos partícipes de la situación los que estamos tratando de analizar, etc. Y plantea la crisis COVID como un territorio más de disputa por el tipo de sociedad posible, lo estoy leyendo, por el desplazamiento de hegemonías en relación al lazo social y a las producciones de subjetividad. Y nos plantea entonces la necesidad, que como en cualquier crisis o cualquier traumatismo, nos plantea la necesidad de desnaturalizar lo que vivíamos como lógico y natural. Y en ese sentido me parece también implica, a pesar de todas las pérdidas reales y simbólicas, una posibilidad. Entonces yo, para empezar, quisiera entonces plantearte lo siguiente, Daniel. 3 preguntas. Primero, hay un tema que bueno, me parece apasionante, que planteas, que es como una introducción que plantea Daniel en el libro, que por lo menos acude a una problemática que a mí me parece que muchas veces hemos discutido y que está para mí muy bien formulado, porque Daniel discute, hace una crítica, él plantea el problema, siempre plantea el movimiento y la disputa por las representaciones, la disputa por las producciones de subjetividad, etc. Pero él plantea una crítica a lo que podríamos llamar el positivismo, planteando la cuestión de que digamos que las representaciones serían fotos de los hechos de la realidad, por un lado, y entonces critica este tema, y critica, por otro lado, la cuestión del relativismo. En el sentido, a mí me pareció muy interesante, porque incluso plantea que en la discusión con los grandes relatos de la modernidad, el relativismo termina no dándole bolilla a los hechos. A mí, si ustedes me permiten, me hizo acordar, porque yo muchas veces pienso, cuando se habla, por ejemplo, de legitimar opiniones o versiones, entonces la historia no tendría que analizar hechos e interpretarlos, sino que las historias serían nada más que versiones, por ejemplo, diferentes versiones de la historia, nada más, pero sin preocuparse por los hechos
y cómo en todo caso luego los interpretamos. Y de paso quiero hacer mi homenaje porque, Daniel, planteas vos el tema del periodismo y tal como lo planteas, yo realmente quiero hacer un homenaje y rescatar a Rodolfo Walsh, que fue el que introdujo el periodismo de investigación en la Argentina. Y no se puede decir que Rodolfo Walsh no tuviera opiniones, posiciones, etcétera, etcétera, pero trabajaba en periodismo de investigación y Operación Masacre es la primer producción en ese sentido que conocimos en la Argentina. Entonces, un tema que te quería plantear era cómo vos planteás exactamente el tema sobre la base de esta crítica a estas dos posiciones. La segunda que vos planteás, que me parece muy importante, es que vos decís que siendo esto un fenómeno social, el abordaje de esta problemática no se podía confinar solamente a lo sanitario o a los médicos. Es decir, que tenía que haber un asesoramiento y una participación activa de sociólogos, psicólogos, etcétera, no simplemente para dar alguna opinión, sino para abordar las modalidades de respuesta a esto. Entonces, te quería plantear en relación a esto, ¿cómo ves vos no solo la participación de expertos de otras disciplinas, llamémosle así, sino cómo ves vos también la posibilidad de la incorporación de los movimientos sociales populares en el abordaje de estas problemáticas, para la resolución de estas problemáticas? Y la tercera cuestión que te planteo ahora sería que vos planteás que hay tres planos de abordaje fundamental, tres batallas, dirías vos. Una de ellas sería en el plano de lo cognitivo, o la planteás como batalla epistemológica o disputa epistemológica. Una segunda en el plano emocional, que es cuando ustedes van a ver cómo transita sobre nuestro campo, digamos, del psicoanálisis, con los mecanismos arcaicos de negación, los pactos de negativos, etc. Que la verdad que es muy lindo leerlo desde alguien que trabaja desde otro lugar, porque nos pone en cuestión el tema de la inter y la transdisciplina, ¿no? Y entonces vos planteás el tema de lo epistemológico, de lo cognitivo, el tema de lo emocional, que sería nuestra especificidad, y la disputa ético-moral. Mi pregunta es, además en relación a las cosas que han ocurrido, ¿cómo ubicás el plano de lo económico y de las políticas económicas en este sentido? Y de la disputa entre los proyectos económicos en este sentido. Bueno, te hago estas tres preguntas y paro acá, te escuchamos a vos, Daniel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias Diana por esta apertura al diálogo, que era un poco lo que charlábamos. Me encanta esto de no tener que preparar una exposición, porque además ya había hablado con ustedes, entonces si no, me parecía que era mucho más rico esto, claro, directo al intercambio de las preguntas. Tenía 2 o 3 cositas que anoté de lo de Nélida y de la introducción de Diana. Empiezo por ahí, después voy a tus 3 preguntas, Diana, o sea que serían como unas 6 más o menos en total. Pero voy a tratar de hacerlo más o menos sintético. Por un lado, solo un comentario, Nélida, de lo que decías. Sí, a mí, yo rescato mucho el concepto de pacto de negativo, justamente porque me parece un desafío hermoso de CAES, y que habría que aplicarlo a otros conceptos también, que es cómo poder trabajar en esa frontera compleja de la transdisciplina, en la adecuación de conceptos de un campo a otro campo. Entonces, a mí lo que me encanta, me parece tremendamente desafiante del concepto de pacto de negativo, es que es un concepto que habla de las relaciones intersubjetivas, que está hablando de las características específicas de lo social, y que piensa cómo cuestiones como la represión o la negación pueden jugar en ese campo, que no pueden jugar igual. O sea, toma en cuenta que, bueno, que no existe un inconsciente social, que no hay una equivalencia absoluta de la lógica de la represión en la relación intersubjetiva, pero que sin embargo algo ocurre, y esa
ese intento de traducción que hace tratar de entender qué es lo que ocurre, dónde está la similitud, dónde la diferencia, cuáles son las condiciones de ese campo de funcionamiento, me parece brillante, me parece que sería riquísimo poder pensarlo con otros conceptos también, ¿no? Yo pensaba, bueno, es un desafío para todos los mecanismos de defensa. CAES lo desarrolla con uno, digamos, ¿no? De un modo magistral, para mí, que creo que tiene enorme utilidad para el análisis. Eso por un lado. Y después, bueno, en relación a la introducción que hacías, Diana, creo que es muy interesante lo que planteabas de la transculturación. Creo, y lo planteo en el libro, que me parece que es un fenómeno que viene de antes. Esto es, yo lo que pienso y desarrollo en el libro es, hay un proceso de transformación de los modos de subjetivación que podríamos ubicar quizás en una genealogía muy temprana en los años 70, que cobra mucha fuerza con la caída del muro en los 90, en el cambio de siglo, y la pandemia se encuentra con esa transformación y podríamos decir que en ciertos sentidos la va a acentuar o nos va a poner un espejo para observar esas transformaciones. Y creo que para todas nuestras disciplinas es central poder entender esto porque es el dinamismo de lo real, para no lidiar con una subjetividad que no es la que existe, digamos, ¿no? Que cuanto menos está puesta en cuestión, digamos, ¿no? Me parece que eso es importantísimo, ¿no? La segunda cuestión cuando hacías tu introducción, Diana, es que algo que me llamó mucho la atención es la falta de registro en la memoria colectiva de la experiencia de la gripe española cuando uno la compara con la guerra mundial, digamos, ¿no? Esto es, no hay nadie que no tuviera registro de la Primera y la Segunda Guerra, que es parte de la cultura general. Sin embargo, nos enteramos de la gripe española cuando apareció el COVID. Esto es, salvo especialistas en el área de salud, no había un registro colectivo, y es interesante ver cómo funcionan de alguna manera formas de pactos de negativos en ese sentido, para pensar también qué va a pasar con el COVID, ¿no? Cómo es esa experiencia de sufrimiento, esa catástrofe producto de un proceso natural, pero que era social, quedó absolutamente relegada en la construcción de las representaciones colectivas y solo reapareció cuando se actualiza ante otra pandemia. Y también cómo era imposible pensar la realidad que se venía sin la posibilidad de aplicación de otras políticas para lidiar con esa realidad. Yo me acuerdo que los cálculos que yo hacía con otros profesionales de otras disciplinas y demás en el mes de marzo de 2020, era que si hacíamos las cosas más o menos mal, íbamos a tener entre 25.000 y 30.000 muertos. Fui acusado de exagerado, de terrorista, de que ponía... Y no, me quedé absolutamente corto. Esto es, no es que tuvimos entre 25.000 y 30.000, sino que tuvimos 115.000 y seguimos contando, más allá de que recién ahora comienza a haber cierto control de la situación epidemiológica. Ahora, la idea era que si había 25.000, 30.000 iba a ser un desastre, un escándalo, que se iba a caer todo, y hubo 3 veces más, y da la sensación de que no pasó nada. Digamos, ¿no? Y esto es lo que preocupa, o sea, que hemos vivido una catástrofe inédita en la historia argentina, pero no veo una percepción política, social, que asuma la gravedad de esa catástrofe, digamos, ¿no? Y que comience a desarrollar las herramientas para lidiar con esa catástrofe, ¿no? Y bueno, me quedaba también la pregunta, Diana, porque no lo terminaba de entender por ahí, en alguna otra intervención tuya, esto de lo que llamabas del debilitamiento del contrato narcisista. Me parecía interesantísimo, pero no lo termino de entender por ahí por dónde ibas. Y voy a las 3 preguntas tuyas, ¿sí? Ahora sí, en relación al debate epistemológico, digamos, de la crítica al positivismo y al relativismo, tenía que ver con esto, con que quizás la crítica al positivismo la tenemos mucho más instalada, tiene 150 años, pero lo que he visto es que la tendencia hegemónica en gran parte de lo que podríamos llamar el progresismo, entre comillas, ha sido la caída en un relativismo particularmente peligroso. Incluso voy a buscar al comienzo del libro en Nietzsche qué es lo que el propio Nietzsche plantea, porque no es lo que plantea la banalización de Nietzsche, ¿no? Con esta idea de no existen hechos, solo interpretaciones,
que la frase de Nietzsche la tomo en su contexto, qué es lo que está diciendo antes, qué es lo que está diciendo después, hacia dónde va, que no es la forma en que se la toma, que es solo hay relato, no hay hechos, digamos, ¿no? Que no es lo que está diciendo Nietzsche, y que es un relativismo que diría que también su difusión tiene que ver con la hegemonía neoliberal porque nos entrega en brazos del neoliberalismo, ¿no? Esta decisión de ignorar el campo de lo fáctico, digamos, que no implica volver al positivismo, pero sí implica alguna correlación más compleja. Cuando vos decías un poco cómo lo pensaba, a mí lo que me ha iluminado mucho en ese sentido siempre es todo el desarrollo de la epistemología genética, los trabajos de Piaget, de Rolando García, en el modo de pensar que la construcción de conocimiento se salda en la acción. Por lo tanto, los hechos no son independientes de la acción, pero tampoco son inexistentes. Esto es un relato que no produce efectos en la acción, un relato inútil, por mucho que nos conforme a nosotros mismos, ¿no? Esto es que hay una interrelación sujeto-objeto permanente y que tenemos que poder jugar en ese equilibrio, ¿no? Porque si no lo que aparece, y por eso yo lo remití al periodismo y recupero tu homenaje a Walsh, que lo comparto absolutamente, es la situación que encontramos hoy donde lo que tenemos es un periodismo tanto de un lado como de otro de la grieta que cree que puede construir su propia realidad, digamos, ¿no? Y entonces uno escucha TN y C5N y es lo mismo, en el sentido que cada uno habla de una realidad imaginaria que construye, y entonces parece que viviéramos en Argentinas distintas, lo cual es muy distinto a lo que ocurría 30, 40 años antes, donde lo que teníamos era que los editoriales de La Nación o de La Opinión podían ser editoriales enfrentados con respecto a una realidad común que se asumía como tal, digamos, ¿no? Esto es lo que se va desvaneciendo en esta creación de mundos paralelos y de burbujas en la cual cada uno habla dentro de su burbuja, cada vez ignorando más toda realidad que no sea parte de esa burbuja, ¿no? Eso en relación a ese primer punto que me parece crucial, porque me parece que nos debilita, o sea, ese relativismo ha tenido consecuencias muy negativas, yo diría, en la destrucción de la solidez, de la rigurosidad, de la crítica, para pensar la realidad, ¿no? Porque es un relativismo absolutamente conformista, casi fantasioso, ¿no? Que crea su propia realidad, vive en esa propia realidad y no tiene capacidad de incidir en la vida concreta sociopolítica, ¿no? En relación a la segunda pregunta, Diana, sí, comparto totalmente, porque vos decías, bueno, yo me centré más en el tema de lo que ocurrió, que tiene mucho que ver con la lógica del poder médico hegemónico, de cómo se pensó la pandemia como un problema médico, y se le pidió a los médicos que hicieran cosas que los médicos no estaban en condiciones de hacer, y producto de la soberbia clásica de los profesionales de la salud, en particular los médicos, que no quita su entrega y su compromiso y su voluntad, pero dijeron, me piden cosas que no puedo hacer, y dijeron, bueno, y las trato de hacer. Y las hicieron tan mal como era lógico que las hicieran, porque yo siempre planteaba la misma metáfora, o sea, yo puedo tener muy buena voluntad, pero si me ponen en una sala de guardia a atender tipos que llegan con dificultades respiratorias, o, por buena voluntad que tenga, la verdad que voy a hacer un desastre tras otro, porque no tengo la capacidad de ver eso. Entonces, ¿de dónde surgió que un médico podía diseñar una cuarentena, digamos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con sus elementos de conocimiento, y las cosas que escuchábamos incluso en la manifestación pública expresaban eso, ¿no? O sea, miembros del consejo asesor que decían, bueno, tenemos que hacer que la gente no viaje en el transporte público, pero no tenían idea ni cómo funciona el transporte público, ni qué quiere decir hacer que la gente no viaje en el transporte público, ni cómo se va a reponer el trabajo informal, cómo se va a manejar, digo, montones de problemáticas que se trataron de abordar desde la buena voluntad, digamos, ¿no? Y no desde un conocimiento más sólido de lo que estaba ocurriendo. Ahora, habiéndome centrado en eso, lo que vos planteás es fundamental, Diana, que es, también se requería, la participación era fundamental de los movimientos sociales y sobre todo, en general del conjunto de movimientos sociales, pero sobre todo en aquellos sectores que producto del nivel de destrucción
tanto material como simbólico, que ha generado el neoliberalismo, han implicado que el Estado no tenga llegada a determinados territorios, donde son otros los espacios que llegan. Para abordar una catástrofe de este tipo necesitábamos tener ese vínculo con los sectores que tenían capacidad de llegada territorial. Nosotros lo iniciamos muy temprano, cuando digo nosotros digo los grupos de investigación nuestra, con distintos sectores, comedores populares, pero sobre todo los curas, gran parte de los curas villeros, porque teníamos la ventaja de que veníamos trabajando con ellos, con otro tipo de proyectos vinculados al consumo de Paco, al rol del narcotráfico, y eso duró 15, 20 días, y fue una pena realmente. O sea, de este proyecto de trabajo común que teníamos surgieron las cuarentenas comunitarias. Las cuarentenas comunitarias fue una propuesta que hicimos desde nuestro equipo de trabajo, pero en diálogo con ellos y a partir de lo que planteaban las organizaciones territoriales. Era una medida absolutamente de emergencia, se la llevaron los curas al presidente, enseguida la aprobó, logró más éxito de lo que pensábamos. Cuando yo pensaba esta medida, pensaba 30 días, y la verdad es que logró evitar la llegada del virus a los barrios por casi 90 días en la mayoría de los casos, en algunos casos incluso más, pero era una salida que venía acompañada de otra serie de acciones que después ya no se quiso escuchar más. O sea, era una medida de emergencia para tomarse esos 30 días para tomar medidas, y las medidas que habíamos pensado eran formas de trazabilidad comunitaria, esto es involucrar a las organizaciones en el proceso de trazabilidad. Nosotros no somos Corea del Sur, era absurdo pensar que nosotros íbamos a tener una trazabilidad digital a través de los celulares y la geolocalización. No tenemos conectividad en grandes sectores del país, no tenemos una cultura de ese tipo, tenemos servicios de inteligencia que si tuviéramos a todo el mundo geolocalizado lo utilizarían para el chantaje económico, político, para la amenaza y la represión. Pero teníamos otra forma, que era decir, bueno, ¿por qué no pensar a los comedores o a las iglesias como espacio de trabajo con lógicas de trazabilidad mucho más analógica, y trabajando con el celular de cada uno, pero no geolocalizado, sino con algún programa que incluso los curas proponían desarrollar, que sea offline y donde cada uno pudiera registrar sus contactos, utilizar determinados edificios para el aislamiento de personas, tanto las que tenían mayor riesgo, las de mayor edad, como las que fueran siendo infectadas para que no siguieran propagando la infección, sobre todo en lugares donde es imposible pensar que la gente se aísle, como los barrios populares. Bueno, todo esto que lo desarrollamos a los ponchazos y a las apuradas, tuvo cero escucha por parte del Ministerio de Salud de Nación, que no consideró que la trazabilidad, el rastreo y el aislamiento de casos fueran importantes, aunque fue la forma de controlar la pandemia en una tercera parte del mundo. Bueno, y ahí se cortó. Y también, hay que decirlo, porque darle esa fuerza a los movimientos sociales era un camino de ida. Digamos, esto de su componente más político, en el sentido de cuando vos das ese poder, esa fuerza, esa capacidad a un movimiento social, no es que se lo retirás cuando vos querés. Y por lo tanto esto se veía que sí iba a poner en cuestión el poder territorial de las intendencias, el poder territorial de otra cantidad de actores que estaban en una situación que nunca quisieron resignar ese poder, aun cuando no estuvieran en condiciones de controlar la situación pandémica, ¿no? Entonces, en ese sentido, Diana, sí, yo un poquito lo desarrollo en el libro, pero sí es una deuda para seguirlo planteando, porque me parece que era crucial. Lo que pasa que era parte de otro horizonte político, que pareció que el gobierno iba a abordar durante los primeros 15, 20 días, como decía, y quedó claro a partir de su fracaso en la disputa con Techint, que no lo iba a hacer, digamos, ¿no? Y que iba a ir hacia otro lugar, y que por lo tanto eso que parecía y que había generado 82% de aprobación de la figura presidencial no era el camino elegido políticamente, aunque hubiese sido un camino absolutamente exitoso para el gobierno en términos políticos, pero le hubiese implicado otras cosas. Le hubiese implicado esto, tener que abrir el poder a fracciones a los cuales no es tan fácil retirárselo una vez que estructuran ese poder. De todos modos, pasaron cosas por abajo interesantes que hay que seguir relevando. Esto es, el abandono estatal generó el surgimiento y la aparición de redes, que eso no lo trabajo mucho en el libro, porque es un trabajo que recién ahora estamos iniciando en 4 barrios, para empezar a relevar, pero bueno, justamente esa situación de abandono generó el surgimiento y el fortalecimiento de redes, que bueno, hay que ver en qué medida se pueden
podríamos decir, solidificar o no en sectores populares. Muy distinto fue, creo, en los sectores medios, donde me parece que el arrasamiento fue mucho más fuerte, paradójicamente, ¿no? El arrasamiento subjetivo. Y después la tercera pregunta que planteaba, sí, cuando yo planteaba esos 3 niveles de disputa, cognitivo, emocional, ético, moral, tenía que ver con la disputa por las representaciones, ¿sí? Que se asientan en una correlación de fuerzas objetivas, que es lo que vos planteás en relación a lo económico, pero trataba de distinguir esos niveles, ¿no? O sea, me parece que lo económico está en otro nivel, un nivel de determinación mayor, pero que es previo, que hay que pensarlo. Lo que pasa es que es otra problemática, quizás uno de los más lúcidos en ese sentido es David Harvey hoy, tratando de pensar esto, la transformación del modelo de acumulación, o sea, cómo la hegemonía del capital financiero implica una acumulación que es por desposesión, que ya no es tanto ni solo por el funcionamiento del plusvalor en el sistema productivo, sino por una lógica mucho más vinculada a la acumulación originaria de capital, o sea, hay una acumulación por desposesión, y bueno, eso genera una cantidad de efectos en los procesos de subjetivación, en los procesos políticos. Pero un poco en el libro yo no me meto con eso, sino la idea es pensar, dando eso por supuesto, cuál es la disputa que se da en ese nivel de cómo se juegan nuestras representaciones de la realidad. Y en ese cómo se juegan nuestras representaciones de la realidad, creo que básicamente podemos identificar esos 3 niveles, ¿no? Cómo se juegan en el plano cognitivo, en el plano de la toma de conciencia, si queremos decir, de esta relación entre representación y acción, de esta relación entre hecho e interpretación que mencionabas en la primera pregunta. Un segundo plano que, como decías, es el que nos reúne en la disciplina más de ustedes, mirada desde lo social, digamos, por plantearlo de alguna manera, que es, bueno, cómo se juega lo emocional a partir de esto, del desafío de CAES planteado a otros ámbitos, de cómo pensar el funcionamiento de los mecanismos de defensa ya no tanto ni solo en un aparato psíquico, sino en su interrelación en los procesos sociales, y que requiere esta transdisciplina que implica una cantidad de ajustes, de discusiones, de transformaciones, de creación, justamente porque es esto, lo social no es un aparato psíquico. Lo social reúne aparatos psíquicos. Entonces la idea, bueno, ahí hay que ver, bueno, qué elementos sí siguen jugando, qué elementos no, y por eso trato de hacer la distinción entre negación y negacionismo, por ejemplo. Decir, bueno, negación es un término técnico del funcionamiento del aparato psíquico. El negacionismo es un constructo ideológico vinculado a las lógicas de las representaciones. No es lo mismo. El pacto de negativo me gusta tanto porque justamente es un concepto de transición, que puede dar cuenta de cómo se juega esa lógica en el plano de lo social, retomando los elementos. A mí algo que me encanta de CAES en esa definición, cuando dice, bueno, si la represión está al servicio de la preservación o de la estructura psíquica o del yo, o depende cómo lo definan distintos autores, el pacto de negativo está al servicio de la preservación del lazo social, ¿sí? Que estallaría o se transformaría si emerge, por ejemplo, una situación de abuso sexual intrafamiliar, si emerge el elemento. Bueno, justamente están Diana y Lucy, que lo han trabajado muy bien, todo este tema en muchos de los trabajos de Leativ, de los trabajos de ella, donde aprendí también muchísimo en este desarrollo de cómo pensar este concepto de pacto de negativo, ¿no? Entonces decía, bueno, así como ocurre eso, bueno, el negacionismo ya es otra cosa, ya está propiamente en el nivel sociológico, es un concepto de otras características, pero que ya implica la estructuración en tanto representación y marco ideológico de esas estructuras previas que podíamos ver en otros niveles de análisis. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un desafío enorme en el que paradójicamente cada vez ingresamos menos, porque lo que tenemos es una necesidad de una transdisciplina cada vez mayor, y el desarrollo científico que tenemos es un nivel de especialización cada vez mayor, que va en la dirección contraria. ¿Sí? Esto es, en lugar de tener una cabeza con una cultura más amplia y que pueda dialogar y en la misma cabeza con distintos marcos disciplinares, porque la realidad, como enseñaba Rolando García, no se reduce a disciplinas. En la realidad todo juega junto, no se divide en taxonomía disciplinaria, pero en vez de esto tenemos un modelo de conocimiento que cada vez fragmenta y especializa más,
y entonces impide comprender, digamos, porque alguien es especialista en una partecita de un daño generado en la rodilla, ¿sí? Pero digamos que de ahí pueda comprender algún cuadro clínico, cada vez está más lejos, ¿no? Y ni que habla en fenómenos de la envergadura y complejidad que tiene una catástrofe, ¿no? Así que bueno, hasta ahí un poco algunas de las respuestas. Había anotado algunas cosas más, pero bueno, las dejamos para después. Bueno, escúchame, yo algunos comentarios que me surgieron a partir de lo que vos decís. Primero, pensaba que lo que sí está escrita en la memoria histórica en la Argentina es la epidemia de cólera. La epidemia de cólera, incluso en muchos sectores populares hay una historia oral, una transmisión oral sobre la epidemia de cólera. Y pensaba que paradójicamente, fíjense que la peste negra, por ejemplo, sí está inscrita en la memoria histórica, y muchos dicen que todo lo que ocurrió con motivo de la peste negra tuvo efectos también en relación al pase de un modo de producción a otro, como fue el pasaje del feudalismo al capitalismo, que tuvo incidencia en los modos de resolución, tuvieron incidencia en la crisis del feudalismo y el pasaje a los modos capitalistas de producción. Digo, muy interesante me parece en el sentido de investigar no cómo es, digamos, la enfermedad en sí, sino en todo caso cuáles son las respuestas sociales que se producen que le dan un valor, una puesta en valor en la incidencia en el proceso social a posteriori. Después quería, digamos, plantearte, antes que olvidarme, te quiero pedir que por favor expliques a todos nosotros y a mí también un poco más sobre el principio precautorio. Así que eso te lo pido. Pero hay algo que te quería plantear, Daniel, que es lo siguiente. A mí me parece que una de las cosas que yo digo que Daniel es implacable en el libro es en esa posición crítica desde adentro, quiero decir, ¿no? En ese sentido me parece que es muy interesante porque, bueno, hace una cantidad de críticas a cómo fue manejada la pandemia, en la que se nota que, bueno, que te tomas toda la libertad de que no estableces ningún pacto de negativo, para decirlo de alguna manera, cosa que a mí no me es tan fácil. Pero bueno, eso me pareció sumamente interesante. Lo que sí quería mencionar es que tengamos en cuenta que el pacto de negativo cumple dos funciones. Una, que es estructurante del lazo social, pero también está el pacto de negativo, que es el que vos acá también formulás en relación a al negacionismo, que tiene que ver con ampliar todo lo que hay que ampliar ese pacto. Entonces de esto no se puede hablar, del otro no se puede hablar, del otro no se puede hablar. Eso ya no es estructurante en un sentido de un lazo social ampliado, sino que va cercando y cerrando las temáticas que pueden ser debatidas. Ahora, sí te voy a poner en discusión lo siguiente. A mí me parece, primero, a mí me parece que ahora puede ser una opinión y no un análisis de los hechos, puede ser. Pero a mí me parece que nuestro pueblo ha tenido muchos cuidados también. Yo creo que está muy bueno lo que vos planteás, porque vos cuestionás todo lo que no funcionó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me parece que está bárbaro. Pero yo sinceramente creo que ha habido muchísimas, muchísimas acciones de solidaridad, que ha habido muchísimos cuidados que nos resultaban acá, el cuidado parecía lógico y natural, y por lo tanto lo que registrábamos era la transgresión. Pero no es que todo fue negacionismo, que todo fue las negaciones, etcétera, sino que a mí me parece que hubo muchísimos cuidados. Y el otro día,
para tomar un hecho que me parece que mostró, es que después que se tomaron las medidas de reapertura, ahora, la gente salió a la calle con los barbijos. Sí. En las estaciones, en Constitución, en los más diferentes lugares, en el supermercado el otro día, yo veía que la gente estaba con los barbijos, había 1 o 2 que no tenían barbijos, pero todos los demás tenían barbijos. Y eso me parece que expresa, porque así como las relaciones de opresión quedan naturalizadas, las relaciones, digamos, de poder quedan frecuentemente naturalizadas, bueno, por ahí a mí me da la impresión de que quedan como naturalizadas o silenciadas todas las actitudes solidarias que hubo, que no era solamente aplaudir a los profesionales de la salud en los balcones, sino que eran prácticas concretas, digamos, ¿no? Solidarias que, bueno, que a mí me parece que tienen que ver con la historia de nuestro pueblo. Yo este tema de las prácticas solidarias lo menciono porque, por ejemplo, muchas veces se habla, y creo que vos lo mencionás, no, estoy segura de que lo mencionás, Daniel, en el libro, que, por ejemplo, cuando se habla de la dictadura, se habla justamente también del silenciamiento, de los pactos negativos, de la renegación de la existencia de la desmentida de la existencia de los desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero se habla poco de las miles de solidaridades anónimas que hubo. Porque es cierto que hubo una resistencia antidictatorial, la Madre de Plaza Mayo y todo lo que fue la resistencia, pero hubo miles de solidaridades que, digamos, que me parece calan en la historia de nuestro pueblo. Entonces yo eso lo quería marcar, porque me parece que ahí estaría bueno, digamos, en la próxima esa inclusión también. Y después creo que, y te quiero plantear, que me parece que necesitamos trabajar más profundamente, porque esto también, por lo menos yo lo tomo de la experiencia nuestra de trabajo con situaciones traumáticas, la profunda incidencia que tienen los discursos hegemónicos en la producción de subjetividad, pero la profundísima experiencia. Entonces, el problema cuando vos hablas de un egoísmo, ¿cómo es? Del egoísmo que tenemos todos, ¿no? Y que es cierto que tenemos, digamos, nuestras partes egoístas, etcétera, etcétera. A mí me parece que hubo campañas tremendas de los sectores de poder concentrado, ¿no? Vos nombraste a Kichín, nombraste la timba financiera, y esos tienen portavoces que operaron durante todo este tiempo. Yo, por empezar, rescato todas las críticas que haces a la gestión de la pandemia, que me parece, por eso te decía que me parece muy buena la libertad que te tomás para plantear efectivamente todos estos problemas. Pero yo le doy muchísima importancia al accionar del poder económico y de los sectores concentrados de poder, que han operado, pero profundamente, en la producción de subjetividad, en términos que efectivamente apuntan a... Voy a dar un ejemplo. Cuando ellos plantean el problema de la libertad individual, los derechos a la libertad, que vos también decís, bueno, planteás cuáles son los derechos, o cómo a veces hay que restringir las libertades, yo pensaría que el problema de fondo es cuestionar que el ejercicio de la libertad fundamental es la libertad individual, porque el ejercicio colectivo de la libertad a mí me parece que tiene muchísima más importancia que la libertad individual, que inscribe las libertades individuales en ese marco, porque el ejercicio de la libertad en ese caso es reconocer un problema que nos afecta al conjunto y hacer operaciones y acciones en relación al problema en conjunto que nos afecta. Y eso es un ejercicio de libertad. Y las campañas por las libertades individuales, las campañas por la infectadura, por el encierro,
contra el barbijo, etcétera, etcétera. A mí me parece, desde ya quiero aclarar, porque que Daniel plantea esto en el libro, por supuesto que lo plantea, pero yo le doy muchísima relevancia en relación a qué aspectos de nuestro psiquismo y de nuestra subjetividad traccionan esas cuestiones, ¿me explico? Esos discursos traccionan para que aparezcan determinados, no están en igualdad de condiciones con lo que vivimos nosotros subjetivamente, con nuestro aparato psíquico, no están en equivalencia. Eso opera fuertemente y tracciona. Entonces me parece que, y que eso tiene que ver con la fuerza, y me parece muy importante el concepto de alienación social, que, bueno, nosotros hemos tomado todos de Pierre Olanier, que me parece que, ¿por qué? Porque todos tenemos necesidad de pertenencia. Entonces, si hay determinados discursos que inciden fuertemente en la subjetividad, esos discursos vamos a tener como una canalización posible para tomarlos, porque necesitamos garantizarnos nuestra pertenencia con la adscripción a los ideales colectivos. Y entonces la adscripción a los ideales dominantes es un factor que contribuye al fenómeno de la alienación social, que vos lo planteás sin llamarla alienación social, creo que lo planteás, ¿no? Creo que tomás el concepto de alienación de Marx, del cual yo creo que debe venir el concepto de alienación social también de Pierre Olanier. Así que, bueno, y te decía, me parece que, bueno, nada, por ahora te pregunto esto y te quiero preguntar también sobre el martillo y la danza, por favor, que nos cuentes un poco. Bueno, a ver, otra vez son un montón, 2, 3, Sí. voy yendo una por una. Primero sí, me llama la atención cómo es que algunas catástrofes se registran y otras no, ¿no? Vos mencionabas la de cólera, se me ocurría también la de polio, o el HIV, ¿no? Como dos instancias que sí tuvieron un nivel de inscripción y de registro muy claro, ¿no? A ver, dos cuestiones que me pedías aclararlo, el principio precautorio y lo del martillo y la danza. El principio precautorio es un concepto que surge más bien de la bioética, el desarrollo bioético a nivel internacional y después en Argentina también, y es como muy básico en términos de entender cómo pensar una respuesta social ante una catástrofe con alto nivel de incertidumbre, digamos, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con fenómenos nuevos, y que es el eje, para plantearlo en una traducción muy sencilla de entender, el eje del principio precautorio es: tenemos que imaginar la peor situación para hacer lo necesario para que no ocurra. Digamos, que es una conducta casi adaptativa, diría. Decir, bueno, no podemos imaginar que la situación va a ser la mejor. Bueno, esto fue uno de los grandes problemas de la gestión nacional de la pandemia, ¿sí? Suponer que todas las cosas buenas que podían pasar iban a pasar, en lugar de suponer lo contrario, que es la forma de lidiar ante una situación de incertidumbre, ¿no? Seguro que va a aparecer un tratamiento, seguro que va a aparecer una vacuna. Bueno, algunas cosas pasan, otras cosas no pasan. Uno tiene que suponer la peor para evitar que esa peor ocurra, que era lo que efectivamente ocurrió. Digamos, tratar de hacer lo posible para que no ocurriera, más allá de que uno nunca está seguro de que eso va a ocurrir o no, porque es una situación de profunda incertidumbre, pero el costo, siempre la pregunta central es, bueno, ¿qué es ese principio bayesiano, incluso uno podría decir, de bueno, poder suponer qué pasaría si estoy equivocado? ¿No? Que eso yo siempre lo planteé en toda esta pandemia, lo planteaba mucho en todas las discusiones, que era decir, los dos podemos estar equivocados. Ahora, si vos estás equivocado, ¿qué pasa? Y si yo estoy equivocado, ¿qué pasa? Esa es la gran pregunta, y la base del principio precautorio. Supongamos que podemos estar equivocados, y pensemos cuál sería la consecuencia de estar equivocados, digamos, ¿no? Entonces, se veía claramente que la consecuencia de una cosa era mucho menos grave que la consecuencia de otra. Y como no sabemos cómo es, porque es una situación de profunda incertidumbre, hay que actuar como si tuviera razón el que imagina la situación más tremenda, digamos, ¿no? Esto es lo que está en la base del principio precautorio, que es, creo, lo que se derrotó en 2/3 partes del mundo, y eso puso en peligro a la tercera parte del mundo que actuó bien, ¿sí? Y esto es muy paradójico, en el sentido que están permanentemente en riesgo por lo que el resto del mundo hizo, digamos, pero a su vez demostraron que esta pandemia se podía transitar no solo sin la muerte con la que transitamos en nuestro país,
sino además con consecuencias económicas mucho menos graves, porque cuando vos suprimís la circulación del virus, podés rápidamente recuperar las actividades. Cosa que nos falta en la construcción de nuestra memoria popular de lo que ocurrió, lo que pasó en otros lugares, pero también lo que pasó en nuestro país, que es una discusión que se apareció como muy provocativa cuando yo lo planteaba, que es que nosotros tuvimos una provincia que fue exitosa en todo 2020, y se destruyó todo su trabajo. ¿Sí? Tuvimos la provincia de Formosa, que tuvo un muerto en todo 2020, pero no es solo que tuvo un muerto en todo 2020, sino que recuperó gran parte de las actividades económicas y la educación presencial en julio del 2020. ¿Por qué? Porque no circulaba el virus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron muy estrictos en el ingreso de población, que es la estrategia más exitosa. Entonces, esto en relación al principio precautorio. El martillo y la danza se vincula con esto, que es lo que propone este ingeniero español que trabaja en el MIT, que es muy interesante, porque también un tipo que no trabajaba con pandemias, pero que a partir de una mirada muy transdisciplinar logró entender cuestiones fundamentales, analizando lo que venían haciendo distintos países muy al principio, y que planteaba dos momentos para lidiar con la propagación del virus. Esto que llamaba el martillo es un momento de restricciones cortas, muy estrictas, para bajar muy significativamente la tasa de reproducción del virus, y después una segunda instancia, que era la de danza, que era cómo controlar esa situación de baja circulación para que no vuelva a crecer. ¿Sí? Lo que hizo bien el gobierno argentino fue implementar un martillo muy temprano, con muy pocos casos, con 128 casos, que efectivamente fue exitoso, que logró detener la propagación, que prácticamente eliminó la circulación del virus en todo el territorio nacional, menos 3 jurisdicciones, Chaco, Río Negro, Buenos Aires. Chaco, Río Negro con 2 brotes puntuales, Buenos Aires era lógico por no haber controlado bien los ingresos por Ezeiza, que es algo que nunca entendió el gobierno nacional. Y el problema es que lo que tampoco se implementó fue la instancia de danza, que es esto que yo llamaba las formas de trazabilidad que podía implementar un país latinoamericano, que no eran las de Corea del Sur, pero que no era ninguna forma de trazabilidad. ¿Sí? Algunos que lo entendieron, los sistemas de salud de Rosario, por ejemplo, de Córdoba, pudieron controlarlo 3 o 4 meses en esa situación, con reapertura de actividades, hasta que fueron arrasados por la permanente llegada de casos de Buenos Aires. Entonces, por eso me parecía que esos dos principios eran ricos para tomarlo en cuenta. Espero por ahí que se entienda esta explicación. Después, vos planteabas algo en relación a esto, a esta diferencia que tenías con respecto a que el pueblo tuvo cuidados, decías, y hubo muchas acciones de solidaridad, cosa que comparto totalmente. Pero, y por eso me parece importante tomarlo en cuenta, hay 2 problemas. Primero, que es que no fueron efectivas. Y eso no fue culpa de quienes implementaron los cuidados, sino culpa de lógicas de gestión, pero entonces se vuelve problemático. Porque si vos tenés cuidados y así todo tenés 115.000 muertos, por un lado te sentís un inútil, sentís que eso no sirvió, no es recuperado, como vos bien decís, no se construyó una historia de esas solidaridades y esos cuidados. Entonces, por lo menos en los barrios populares donde teníamos nosotros trabajo y vínculo, lo que vimos fue que esas actitudes de solidaridad se dieron entre marzo y mayo, junio del 2020, y después se empezaron a dedicar a otras cosas, porque ya está, digamos, porque ya estaba asumido que esto ya había entrado igual, que esos cuidados ya no tenían demasiado sentido, entonces la solidaridad se recondujo más hacia el sufrimiento económico, que es lo que estaban viviendo concretamente en el barrio, en el cual el contagio o la muerte pasaba a ser una cuestión del mismo orden o de menor orden de la necesidad de alimento o la falta de trabajo, que en algunos lugares fue feroz. A su vez lo que vimos es que no fue igual en todos los lugares. Por dar 2 ejemplos, en Pichanal, que es uno de los lugares donde trabajamos en Salta, donde estamos empezando a hablar con referentes y a trabajar, el hecho de la forma rural, de que había tareas que se podían seguir sosteniendo, de que no fue tan fuerte el golpe en cuanto a la destrucción de la actividad, más la llegada del IFE o de otras ayudas, implicó una situación parecida, no necesariamente peor a la que se había vivido durante el macrismo. Pero en lugares como los barrios populares que están afuera de los countries de Buenos Aires, que uno de los que
estuvimos haciendo relevamientos de Benavides, la situación fue desastrosa porque justamente toda esa gente vivía de trabajo informal en esos sectores acomodados de los countries que automáticamente, y eso habla también de los lazos sociales, a todo ese trabajo formal lo dieron de baja de un día para el otro sin pagarle nada, y toda esa gente quedó absolutamente en la calle y el IFE en modo alguno compensaba los ingresos de ese trabajo informal. Entonces digo, también hay mucha modulación según dónde estemos hablando, cuál era su actividad central que permitía su subsistencia, cómo se reconfigura a través de la catástrofe. Entonces me parece que vale la pena entrar también en el detalle, ¿no? Pero básicamente lo que veo es que no hubo capacidad de aprovechar socialmente esa solidaridad y esas acciones de cuidado. Nosotros en los estudios que teníamos, uno que participé con la Universidad de Quilmes, tan tarde como en marzo, abril de 2021, todavía tenías una mayoría de la población que consideraba que había que contener la pandemia, que había que tener más cuidados, que estaba dispuesta a hacer sacrificios. Esto ratifica lo que vos decís, pero tenías un gobierno que escuchó a lo que llamábamos en ese estudio una minoría intensa que se creía mayoría, que esto tiene que ver con el otro punto que planteabas, que los medios hegemónicos todo el día bombardeando con determinada mirada, que hacía pensar que la mayoría de la población pensaba eso, cosa que no era cierto. Ahora, todo eso, toda esa construcción venía siendo muy golpeada, venía siendo derrotada, y se derrumbó absolutamente con la foto, que yo creo que está absolutamente minimizado el impacto simbólico, y eso acá sí lo van a entender de la poca gente, porque no logro que se entienda, pero en un ámbito como la PPG creo que sí se puede lograr entender, lo que implica que la autoridad sea la que se siente por encima de la norma que sanciona la autoridad. Digamos, o sea, esto es enloquecedor, es un desmoronamiento directamente simbólico, en el sentido de decir, de muchísimas fracciones, por supuesto en gran parte de sostén político del gobierno, pero en otros no necesariamente, porque eran fracciones más amplias que el apoyo al gobierno, que se sienten burlados, estafados, despreciados, por una cuestión de decir, todo el sacrificio, la solidaridad, la entrega, el cuidado que pude, era todo una farsa, porque el que me convocaba a esto estaba festejando un cumpleaños al tiempo que nosotros éramos reprimidos por la fuerza policial por desplazarnos de un barrio a otro, digamos, ¿no? Hubo varios asesinatos incluso, además de golpizas, de represión. Entonces me parece que esto fue como el golpe de gracia, que es posterior al libro, pero ratificó lo que me de una derrota que se venía construyendo, y que la foto implica un golpe simbólico, además del que es muy difícil recuperarse, ¿no? Porque no hay nada que se pueda decir. Después se cuestionaban las excusas que puso, pero el problema es, ¿qué excusa se puede poner? Esto es, no había cómo disculparse, digamos. ¿Cómo plantear esto de que una norma no es respetada por la propia autoridad que la sancione, y el efecto simbólico que eso genera en muchísima población que sufrió mucho por respetar esa norma con convicción, como decís, Diana, o sea, con cuidado, con convicción, con solidaridad? Entonces me parece que todo eso existió, pero el problema es no pudo ser recuperado, y al no ser exitoso, bueno, se desvanece, en el sentido de que por mucho que uno se cuide, si ese cuidado no logra resultados, si más allá de que no sea culpa de uno que no logra resultados, bueno, se va desmoronando, ¿no? Y entonces ahí lo vinculo con el otro tema que planteabas, que es el rol de los medios hegemónicos, los operadores de los medios hegemónicos, que creo que es una variable innegable que tenemos que tomar en cuenta, pero no usarla como elemento de explicación, sino usarla como una variable de la realidad. La realidad es así, esos medios hegemónicos existen, y para actuar hay que tomarlo como una variable. Pero el problema de echar la culpa a los medios hegemónicos es que es paralizante como perspectiva. Porque entonces como existen esos medios hegemónicos, entonces no puedo hacer nada. Y con lo que demuestra la historia argentina es que no es cierto que no se puede hacer nada. Esto es, que se lograron conquistas socioeconómicas, o conquistas sociales, o conquistas políticas, o se ganaron elecciones con la propia existencia de esos medios hegemónicos. Y entonces, esos medios hegemónicos son una variable que no se puede despreciar, que hay que tener en cuenta en todo análisis, pero no es que eso cierra el debate. La pregunta es, bueno, ¿qué se hizo? Y que yo eso sí lo trato de analizar en el libro en mucho detalle,
qué es lo que hizo el campo propio que permitió que esa acción de los sectores hegemónicos, que yo también describo en el libro, fuera eficaz y fuera triunfante. Y planteo escenarios alternativos, contrafácticos, pero para pensar, como por ejemplo el inicial en ese primer cacerolazo, de qué pasaba si ese reclamo que en la historia de la antipolítica es totalmente ilegítimo, pero en el medio del inicio de la pandemia era legítimo, que era que el poder político haga un sacrificio que acompañe a la población. ¿Qué pasaba si en lugar de negarse a ese reclamo, se aprovechaba ese reclamo para mandar la contribución a las grandes fortunas por el mismo monto que el recorte simbólico de los salarios políticos? Y me parece que se perdió una enorme oportunidad para torcerle el brazo a esa ofensiva hegemónica y para salir de la antipolítica, ¿no? Me parece que tiene todo que ver con lo mismo, con que lo que denuncia la derecha neofascista tiene un elemento de realidad, que es la existencia de una casta política, digamos, ¿no? Y que esa casta política no conecta con las necesidades sociales ni con el compromiso militante que implica ser un dirigente político. ¿Sí? Entender que, bueno, que el propio interés no puede prevalecer, el interés inmediato y económico no puede prevalecer por encima de la necesidad política, digamos, de determinadas medidas. Y por último, vos planteabas lo de la disputa por la libertad, y que me parece que ahí hay un tema que nos daría para toda otra conferencia, digamos, porque me parece que ahí lo que ocurrió es una transformación del concepto de libertad que es muy previa a la pandemia, pero que claro, otra vez, la pandemia nos trajo un espejo, ¿no? El concepto de libertad, cuando surge en sus autores clásicos, en los contractualistas, es la libertad como forma de liberarse de la presión, llamémoslo según los autores, del deseo, del instinto, o si queremos ponernos más técnicos en un ámbito como este, del principio de placer, ¿sí? Con lo cual, la libertad es la norma en esos autores clásicos. Y esto, uno de los que más claro lo tenía era Freud, ¿sí? Ahora, eso empieza a revertirse, pero no solo desde la derecha. Yo creo que hay algo para revisar de qué implicó el 68. ¿Sí? Y qué implicó el 68 también como una reformulación de esa noción de libertad que va a ser muy favorable a esa nueva subjetivación neoliberal. Esta transformación de una noción de libertad que ahora queda asociada al reino incondicionado del principio de placer, que la libertad sería eso, ¿sí? Lo cual es justamente el opuesto a lo que implicaba el concepto de libertad, pero por eso también logra el nivel de movilización que va logrando en la mano de esta nueva derecha libertaria, entre comillas, que asumen un concepto del anarquismo, digamos, para poder reconfigurarlo en esta lógica de esta nueva libertad que no tiene nada que ver, es lo opuesto a la otra libertad, incluso en esos autores liberales, ¿sí? Clásicos, donde la libertad era claramente el opuesto a lo que implica la libertad hoy. Me parece que ahí hay todo un debate riquísimo, y por eso que excede la pandemia, pero que claro, la pandemia nos puso un espejo tremendo en el sentido de decir, no hay límite alguno para ese reino del principio de placer, ni la propia supervivencia. Ya no algún principio de realidad, sino ni siquiera la propia supervivencia podría ser. Esto lo vimos en montones de argumentaciones, ¿no? En el sentido de ni siquiera la muerte de miles y miles de personas puede ser motivo suficiente para poner algún límite a esta realización incondicionada de mi necesidad de hacer cosas, además absolutamente jerarquizada en un plano social, porque la libertad es el que se puede dar el lujo de tener esa libertad, ¿no? Pero me parece que, bueno, ahí hay para muchísimo, ¿no? Si nos metiéramos en ese plano, porque me parece que es muy previo, que es muy constituyente de esta transformación que yo digo de las formas de subjetivación, y que lo tenemos que abordar porque tiene unas consecuencias políticas importantísimas, ¿no? Para pensar la confrontación política en el presente. No sé, Nelida, si querés que diga algo yo o querés dar lugar a, no sé. No, hago un comentario que figura acá, y después una pregunta. Hay dos comentarios y una pregunta, aparte de felicitar y que parece muy bueno
obviamente el espacio, que tiene que ver sobre el tema de los duelos, ¿no? Es decir, frente a las pérdidas, y qué pasó con este tema de lo simbólico de las piedras en la plaza, y que quien lo comenta dice que no tuvo una mirada política, y que todo lo que pudo haber pasado con respecto a lo que se frenó como solidaridad social y demás, y esto mismo también tendría que ver con el privilegio del ejercicio del poder. Ese es un comentario. Y después una pregunta donde te piden volver sobre el relativismo peligroso, ¿no? Que parece un concepto vigente y muy importante, y si podías volver un poco sobre eso. Y después un comentario con respecto al tema de la libertad, que sería como la autorización a sí mismo sin ninguna subordinación. Bueno, no sé si vos querés decir algo, Diana, en relación a algún comentario de estos o otra cosa. Dale. No, yo creo que corresponde que los responda Daniel. Solo quería una cosa decir, que coincido totalmente, Daniel, con vos, porque siempre he pensado que los medios juegan un papel, pero que los medios no hacen la realidad. Por lo tanto, coincido totalmente. Lo que sí creo que lo nuevo fue que esa derecha ocupó la calle. Es decir, que tuvo un peso específico, no solo por los discursos, sino porque ocupó la calle, creó representaciones sociales concretas, digamos, al ocupar la calle, y porque nos encontramos con ese otro fenómeno que vos describiste, me parece que es el fenómeno de lo de Milei, digamos, donde parece increíble que el exponente más claro del liberalismo desde el punto de vista del valor de la propiedad privada como valor sacrosanto en primer lugar, use la expresión libertarios. A mí me subleva cuando escucho lo de libertarios en boca de Milei. Y le quiero agregar una pregunta a Daniel, que sería esta. A ver, Daniel, a mí me sorprendió cuando diste el ejemplo de Formosa, por eso me parece que la solvencia, como el hacerte cargo, digamos, de sostener tus ideas en el libro me parece sensacional. Porque cuando yo leí Formosa, yo la imagen que tengo de Formosa, sinceramente, es la imagen, no la que me dieron los medios, es la imagen de los pueblos originarios de Formosa que están en condiciones de opresión fenomenal. Esa es la imagen que tengo de Formosa. Entonces ahí te quiero preguntar sobre el tema de lo que vos planteás, que me parece muy interesante, que vos decís, que está el tema de la coerción por la fuerza cuando se plantean normas, ¿no? Entonces, digamos, no me sale el nombre del gobernador por algo. Infran, Gildo Infran. Infran. Entonces, ahí hay un problema que vos planteás y decís, cuando la norma tiene que funcionar para poder organizar la acción comunitaria de alguna manera y los comportamientos sociales. Y por lo tanto, cuando vos decís, bueno, la supresión de la circulación, por ejemplo, implica hacer cumplir la norma, etc. Mi preocupación acá es que muchas veces en nombre de principios que todos compartiríamos, se reprimen movimientos colectivos muy fuertemente. Lamentablemente hay algunos casos, algún caso en Latinoamérica, como por ejemplo el de Nicaragua, en la cual a mí me parece que ahí hay un problema alrededor de cómo la coerción y la represión, por eso lo veo también con lo de Infran, digamos, ¿no? Cómo hace falta la autoridad, lo que vos decís, aplicar la autoridad, pero si la autoridad no se juega como una autoridad en la cual, digamos, hay
la participación no solo del de arriba, sino una participación y control de los de abajo, por decirlo de alguna manera, se corren muchísimos riesgos. Y cuando vos das el ejemplo de los países de Oriente, justamente los países de Oriente son países en los cuales las formas del control social son fenomenales, digamos, ¿no? Como vos decís, anterior, actual, sí. No sé si es en su historia, digamos, desde cuándo, pero me da la impresión que en todas esas culturas los fenómenos de control social son muy fuertes. Bueno, si hay tiempo, después hago un comentario sobre lo de la foto y la economía, con esto que lo están volviendo loco a Goyan desde ayer. Pero eso después. Vale. A ver, tengo 5, 2 de las preguntas y 3 de Diana. Por un lado, una de las preguntas que planteaban la cuestión del duelo, sí que es otro tremendo tema. Por un lado, bueno, ¿qué pasó con la posibilidad del duelo en la propia pandemia? Que fue tremendo esta sustracción. Había varios que lo homologaban de alguna manera con todas sus diferencias a la lógica de la desaparición, en el sentido que muchas familias nos planteaban esta cuestión de la sustracción del ser querido, ¿no? Esto por el sistema hospitalario, no lo puedes ver más, no lo puedes despedir, y se acabó. Terrible. O sea, entonces me parece que es algo que también falta trabajar mucho. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué pasó con la posibilidad del duelo? ¿Qué vamos a hacer? Y después el duelo colectivo, que como decías, Nelly, decía comentario, o sea que tuvo solo 2 momentos, ese acto oficial, que fue interesante, pero pasó totalmente desapercibido cuando se estaba llegando a los 100.000 muertos, que estuvo bien, fue sobrio, estuvo bien planteado, pero casi no tuvo registro social, y después, con toda la carga política que tuvo, que era parte de su problema en su estructuración opositora, sin embargo, lo de la Marcha de las Piedras, llevar una piedra por los seres queridos, pero fueron los 2 únicos momentos que aparecieron donde lo que veo más bien es una cosa mucho más maníaca, si queremos llamarla así, de hacer como que esto no pasó, de tratar de pasar la página y que los 115.000 muertos sean nada, digamos, ¿no? Me parece que hay una necesidad de ver qué vamos a hacer socialmente con el duelo de todo lo vivido, no solo las muertes, ¿no? Entonces me parece que sí, que es un tema a seguir pensando y trabajando y que casi no está abordado. Lo segundo es por ahí ampliar a lo del relativismo peligroso. Yo decía, bueno, yo creo que hay 2 riesgos, hay 2 tipos de relativismo peligrosos ambos, ¿sí? El relativismo epistemológico y el relativismo moral, ¿sí? Que los 2 circulan mucho, sobre todo en este progresismo deconstruccionista, por llamarlo de alguna manera, donde el relativismo epistemológico, cognitivo, es pensar que todos los análisis de la realidad tienen el mismo valor simplemente porque alguien los hace, y me parece que eso entra en un nivel de ingenuidad cercano a la estupidez, digamos, ¿no? Efectivamente no tienen todo el mismo valor, por esto que decíamos, porque no, que haya distintas formas de interpretar los hechos no quiere decir que los hechos no existan, y por lo tanto no podemos aceptar que cualquier opinión tenga el mismo valor simplemente por el hecho de ser formulada, digamos, no se aplica la democracia al fenómeno del conocimiento, es como mezclar dimensiones que nos empobrecen, digamos, ¿no? Y después el relativismo moral, ¿no? Esto es que cualquier práctica solo porque un pueblo la desarrolle tiene valor en sí mismo, y me parece que esto tampoco es una guía moral. Una cosa es, eso lo plantea muy bien Levinas, que la apertura es la apertura al diálogo, pero no la apertura a una aceptación automática antes de empezar. Hay prácticas que implementan desde hace años o desde hace siglos distintos pueblos y que son prácticas espantosas, y que no es que por implementarse desde hace siglos ya tienen valor en sí mismo, y entonces nosotros no podemos estar en la cabeza de ese pueblo y no podemos juzgar. Me parece que también es un nivel de ingenuidad preocupante. Entonces, en esos 2 sentidos me preocupa mucho esa deriva relativista. Hemos estado años y años luchando contra el positivismo, pero me parece que nuestro mayor riesgo hoy no es el positivismo. Más allá de que yo no soy positivista, que lo cuestiono en el libro, me parece que no es nuestro riesgo mayor. Me parece que nuestro riesgo mayor hoy es el relativismo en estas 2 corrientes, ¿no? De perder la capacidad de juicio, ¿no? Arendt decía que, y me encanta esa frase de Arendt, cuando decía la manifestación del viento del pensar, decía la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Nos destruyen como campo popular si no somos capaces de distinguir lo bueno de lo malo y lo justo de lo injusto. No es que todo según quien lo diga, según quien lo mire, me parece que este es el problema que le veo a ese relativismo.
voy con las de Diana. Yo pondría en cuestión la idea de que la derecha ocupó la calle, ¿sí? Me parece que también es esto, que los medios hegemónicos trataban de instalar que la derecha ocupó la calle. La verdad que las manifestaciones de la derecha, es cierto, porque todos los demás no podíamos salir, pero las manifestaciones de la derecha fueron ínfimas en todos los casos, nunca conquistaron la calle, no hubo realmente manifestaciones masivas en la calle comparadas a ninguna manifestación popular. Entonces sí, cualquiera te puede poner 2.000 o 3.000 o 5.000 personas en la calle, pero hay que ver qué significa eso, no significa mucho, 3.000 o 5.000, no pusieron nunca 100.000 o 500.000 personas en la calle para nada. Entonces me parece que, por lo menos en nuestro país, en otros países un poco más, de pronto en Alemania un tema más delicado, donde realmente involucraba mucha más gente. Yo en nuestro país creo que básicamente lo que sí ocurrió es que perdimos la calle, el campo popular, como un lugar fundamental de construcción de poder, eso sí. Y entonces, bueno, no teniendo la calle, la pregunta es qué otro lugar uno puede tener, porque el campo popular construyó siempre desde la calle, pero no porque la ocupó la derecha. Yo bastante temprano empezaba a plantear, cuando cada vez iba conociendo más de esta pandemia, que bueno, que no era el lugar de mayor riesgo la calle, y que dado el nivel de derrota que estábamos viviendo, que bueno, que quizás había que replantearse si no necesitábamos reconquistar la calle. O sea, tener otro montón de cuidados y reconquistar la calle con todos los cuidados necesarios, porque no pudimos encontrar otro lugar donde dar la disputa, porque el campo popular en general da la disputa en la calle, digamos, ¿no? Pero lo vería más desde ese lado que porque lo ocupó la derecha. Con el tema de Formosa y la coerción, das con un tema que me parece fundamental para discutir. Yo ponía el ejemplo de Formosa justamente porque, a diferencia de en otros lugares del país, en Formosa no hubo ningún muerto por la pandemia. Una sola persona, que no es no es que se la pueda adjudicar al régimen, pero una persona que trató de cruzar por el río, digamos, cuando no estaba permitido entrar, bueno, como si alguien va a contramano en una autopista, y no se puede echar la culpa a las reglas de la autopista porque van contramano y se lo llevan puesto. Y entonces, diciendo que no es que el régimen de Infran sea un régimen que me resulte particularmente simpático, digamos, ¿no? Pero lo que digo es para entender que hay dos niveles, y fue muy claro cómo ocurrió en Formosa, que había un nivel de control que sí es parte del aparato estatal y que no requiere grandes consensos sociales ni una represión muy exagerada, que es el control de ingresos, y que era la medida más exitosa para controlar la pandemia, y que fue la que fue exitosa en Formosa también. Y que fue la que el gobierno de Formosa hizo bastante bien. Yo tuve diálogo casi con todos los gobiernos provinciales, entonces fue muy enriquecedor porque pudimos hablarlo, cómo lo veían, y la verdad que tengo que decir que los funcionarios de salud de Formosa tenían mucha más claridad de lo que estaba pasando con esta pandemia, con todo lo rudimentario que era su modo de análisis, que los funcionarios del gobierno nacional, en el sentido de entender la lógica de la pandemia. Eso por un lado. Más allá de la voluntad política, de la capacidad de coerción, entender la lógica de la pandemia. ¿Sí? Lo hicieron de modo muy rudimentario, lo hicieron de modo muy, muy exagerado, en una provincia muy pobre, donde no tenía demasiadas más herramientas, pero con mucho éxito y sin un costo muy alto. O sea, el problema, ¿cuál fue? Cuando efectivamente, producto de la presión de la oposición y de los medios hegemónicos, entra el virus, y entonces lo que tienen que hacer ya son restricciones adentro de Formosa, cerrando actividades y demás, bueno, al implementarlo mal, al no tener en cuenta el rol de los comerciantes, se da una especie de pseudo-insurrección, y donde sí aparece la capacidad represiva estatal, que es altamente cuestionable, pero eso estamos hablando en el mes de marzo de 2021. Entonces yo lo que estoy diciendo, bueno, hasta llegar ahí hubo una cantidad de medidas previas donde lo más terrible que le pasaba a la gente es estar 14 o a veces 16 o a veces 20 días en un lugar que, si bien no era lindo, no era cómodo, podría haber sido mejor, es la forma en la que vive la mitad de nuestro país, ¿sí? Con lo cual hasta podía ser un aprendizaje para determinados sectores, más allá de que, por supuesto, se podría haber implementado mejor. Es decir, mira, tenés que vivir en condiciones que son mejores que la de la mitad del país, pero son inaceptables para las condiciones en las que estás acostumbrado a vivir, ¿sí? Y entonces esto fue visto como escándalo, y la verdad que antes de empezar a hablar públicamente de Formosa,
hice un trabajo leyendo todas las denuncias que se hacían, hablando con todas las organizaciones populares en Formosa, con todos los que se enfrentaban al gobierno, y la verdad que no pude encontrar de ninguna de las fuerzas con las que tengo enorme confianza, los partidos de izquierda que están en Formosa, las organizaciones sociales, no pude encontrar en relación a la pandemia, otra cosa lo que decís que es la situación de los pueblos originarios en Formosa, que es otro tema, pero en relación a la pandemia no había ninguna denuncia que se sostuviera. ¿Sí? La denuncia era esto, que la gente estaba muy incómoda en centros de aislamiento que tenían condiciones desagradables para sectores medios. Pero eso no es una denuncia de violación de derechos humanos. No había una sola denuncia sólida, seria, de alguien que hubiese sido golpeado, torturado, maltratado, ni que hablar asesinado. Lo que, bueno, la contracara de eso es que no tuviste muertos. Si no tuviste muertos significa que había logrado hasta ese momento, y después lo quebraron, salvar a 1000 personas. Porque ese era el cálculo aproximado de los muertos que tendría que haber tenido Formosa en 2020. Entonces ahí es donde digo, bueno, que tenemos que poner sobre la mesa los distintos elementos. Es decir, estoy hablando de la vida de 1000 personas frente a la comodidad de algunas personas. Más allá de que sea mucha incomodidad. ¿Sí? Que eran las personas que querían circular desde otros lugares hacia Formosa. Porque esto le tocaba a esa gente. Adentro de Formosa no había un problema serio porque no había circulación del virus. Y no habiendo circulación del virus, no estabas obligado a implementar ninguna restricción más estricta sobre el conjunto de la población. Eso va a cambiar cuando le quiebren esa política de ingreso, que la quiebra la Corte Suprema, pero después un decreto presidencial, y toda la campaña de Bullrich, de Wolf, bueno, ahí ya sí entramos en otra situación que, bueno, ¿cómo hace un Estado para generar restricciones al conjunto de la población mucho más amplio, que requiere ayudas sociales, que requiere consenso, que requiere articulación con los movimientos sociales, que requiere todo otro montón de cosas que no requiere el control de ingresos, ¿no? Y cuando decías, bueno, que fueron países con mayor capacidad de coerción los que controlaron la pandemia, no tanto, no solo, algunos sí, nadie negaría la capacidad de coerción de China, pero de pronto también Nueva Zelanda o Australia, por plantear otros países, o Noruega, que lo que hicieron fue esto, ser muy estrictos en el control de ingresos, y después no adentro, sino en el control de ingresos, porque una pandemia tiene que ver, y además también hubo dificultad para entender una cuestión de sociología urbana o de geografía fundamental, que es que los desplazamientos no son equivalentes. Entonces el argumento de que tenemos una frontera terrestre porosa no es válido con respecto a la necesidad de controlar Ezeiza, porque el tipo de movilidad y radiación de unos y otros ingresos es incomparable. O sea, si vos controlás Ezeiza, en el caso de una pandemia, prácticamente tenés controlada la pandemia, porque el ingreso terrestre se queda en general en las zonas donde ingresa, con lo cual cuando se te desata el brote, se te desata muy localmente, podés hacer una barrera sanitaria, que era lo que se hizo con Clorinda en Formosa, por ejemplo. Es mucho más fácil que eso no te irradie a todo el país, mientras que el desplazamiento de la gente que te entra por Ezeiza te irradia con mucha rapidez, porque además tiene que ver con la movilidad diferencial de los distintos sectores socioeconómicos. Entonces alguien que viaja al exterior tiene una capacidad de movilidad también interna totalmente distinta a la de alguien que cruza todos los días la frontera con Paraguay o con Bolivia. ¿Sí? Entonces me parece que, bueno, montones de elementos que faltaron para entender esto y que tienen que ver con cuestiones también de orden técnico, digamos, no solo de orden político. Y después termino con una de las preguntas que estaba en el chat también, que decía cuál es el fracaso de la izquierda en relación al crecimiento de la derecha en el mundo, que no lo veo tanto en la Argentina, ese crecimiento de la derecha todavía. Lo que vimos en la Argentina en la última elección fue básicamente una situación que se parece más al 2001 en el sentido de la baja enorme del voto, lo que pasa que fue todo del mismo sector el que no fue a votar, digamos, ¿no? Entonces se notó en las correlaciones y los porcentajes, pero no en un aumento significativo de la derecha, pero sí en otros lugares del mundo, y que creo que ese fracaso de la izquierda tiene que ver con dos cuestiones, diría yo. Primero, las dificultades para entender esto que estamos hablando, que es la transformación de los modelos de subjetivación, y que entonces me parece que la izquierda le habla a un sujeto que ya no existe o que está en decadencia, no le logra hablar al nuevo sujeto. Y segundo, la falta de estructuración de un proyecto político realmente cautivante y viable en las circunstancias actuales, ¿no? Me parece que esto es parte, o sea, no logra interpelar, justamente lo vinculo con la pregunta anterior del relativismo, ¿no? No logra interpelar
porque se ha quedado con la corrección política. Esto lo trabaja muy bien Pablo Stefanoni, en un libro muy lindo que apareció este año, de por qué la rebeldía se volvió de derecha, que tiene que ver con esto. El discurso de izquierda ha dejado de ser un discurso rebelde y se ha centrado en toda esta lógica de otros derechos, entre comillas, que finalmente lo que hacen es generar una lógica corporativa en la disputa, donde el tema es si gana derechos este o aquel en contra de este otro, del otro, y de una estructura, de una corrección política, de cómo hablamos o cómo no hablamos, que me parece que no le resulta cautivante a ningún sector contrahegemónico, y entonces ese espacio lo ha conquistado mucho más esta nueva derecha neofascista, ¿no? Que logra movilizar las emociones con mucho más éxito. Bueno, a ver, Diana. Bueno, yo agarrando sobre el final un solo comentario, Daniel también, que a mí me parece que tampoco se ha hecho un análisis de la experiencia histórica de la construcción del llamado socialismo, del socialismo y sus derivas, como se diría ahora, en el mundo. Y si no hay un balance histórico de eso, a mí me parece que es un problema la construcción de una nueva izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un proyecto que retome o replantea las condiciones del siglo XXI, terminar con la explotación y la opresión. Me parece que ese es un elemento fundamental. No, solo quería, por un lado, plantear a Daniel, que me encantó el tema, y me parece para trabajar. Ya van a ver, yo lo recomiendo el libro, se los digo en serio, para nosotros, por todos los temas además que toma de lo nuestro, que es de lo que menos hablamos hoy. Sí. Hemos hablado de otros temas, pero de lo que menos hablamos es de los mecanismos de proyección, cómo plantea el tema de las proyecciones, las diversas formas del negacionismo que plantea. Una joya. Bueno, la verdad que está buenísimo, ya para soy una propagandista en serio. Pero me gustó mucho, creo que vos lo planteás en relación al tema de lo ético-moral, el concepto de responsabilidad. Y la relación etimológica entre respuesta y responsabilidad, que me parece súper interesante para trabajar, y que tiene que ver también, desde otro punto de vista, con este tema del relativismo, ¿no? O de la libertad como, yo pensaba a veces como no se hace la diferencia entre tener ganas y desear, por ejemplo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la alteridad, etcétera, en relación a la responsabilidad. Me gustaría que plantees algo porque me parece que es una joyita de lo que vos planteaste. Y después sí, quiero retomar algo de lo que te planteaba al principio, porque es cierto que el tema de lo económico, como vos decís, opera como una determinación general. Pero a mí me parece que hay un nivel de articulación que es el siguiente. Yo creo que las fotos, por ejemplo, y el vacunatorio VIP, coincido en que tuvo un valor simbólico muy fuerte, por lo menos en determinados sectores, ¿no? Que sería, a mí me parecía increíble, la verdad que me parecía increíble, porque creo que efectivamente era como un doble mensaje, y lo del vacunatorio lo menciono porque yo considero que, perdón, los años no vienen solos, porque ahora no me sale el nombre del que fue ministro de Salud. Inés me parece que es uno de los más grandes sanitaristas que tuvo la Argentina. Bueno, me parece inconcebible cómo se produjo lo del vacunatorio VIP, ¿no? Yo creo que tienen un peso simbólico muy fuerte en determinados sectores especialmente, ¿no? Pero el problema es el siguiente, esa debilidad, por ejemplo, se fue a golpear los intereses de Vicentín y después se fue para atrás. Es decir, las medidas económicas, o por ejemplo, el tema hoy de si se va a pagar o no se va a pagar la deuda externa, digamos, ¿no?
son temas en los cuales a mí me parece que la fragilidad o la endeblez con la cual se opera en relación a tocar los intereses que hay que tocar los intereses del mundo financiero, sino de dónde va a salir la plata, qué hace falta hay que desarrollar la producción, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esos aspectos tienen una relación de interioridad con los efectos de lo simbólico. Por eso te planteaba hoy el tema de lo económico, porque yo estoy de acuerdo que hay una sobredeterminación, pero después hay un problema de cómo se articulan estos dos aspectos que ejerce efectos en las producciones de subjetividad, que sería parte de nuestra temática. Eso te quería plantear. Y lo de la responsabilidad, en relación además, pensaba, como vos planteabas, retomando a Silvia Deichmann, el tema de la vergüenza, el pudor y la culpa. Si podés hablar un cachito de eso, me parece que estaría bueno. Sí, sí. Bueno, no vamos a escribir más, vamos terminando. Retomo las dos cosas y con eso terminamos. Dale. Por un lado, me encanta que lo hayas sacado, Diana, porque a mí el libro tiene 4 capítulos y esto, que es el tercero, a mí es el que más me gusta, qué sé yo, me parece que es el que, mira. que desarrolla mucha potencia en el sentido justamente de tomarla Silvia. A mí me parece que ha sido una visionaria, Silvia Deichmann, una cantidad de cosas que ella plantea en el 2001, 2002, 2003, en los seminarios de esos años, y que uno los lee en 2021 y dice cómo lo vio 20 años antes, digamos, ¿no? Y qué parte es esto que desarrolla en ese capítulo, que es esa secuencia. Silvia arma una secuencia en uno de los seminarios que articula pudor, vergüenza, culpa, responsabilidad, ¿no? Va armando una serie desde algo que va surgiendo solo como un primer reconocimiento de la existencia del otro, que es el pudor, hasta llegar a esta capacidad de respuesta ante la necesidad del otro, ante la existencia del otro, que es la responsabilidad. Y a mí me parecía que era fundamental porque justamente parte de esta transformación en los modos de subjetivación que estoy tratando de escribir y que analizo en el libro, lo que ha hecho es buscar arrasar algunas de esas emociones fundamentales, ¿sí? Desde la crítica a la culpa judeocristiana, digamos, tratar de desarmar en nosotros o despreciar esas emociones como el pudor, la vergüenza o la culpa, que son centrales en la estructuración ética, digamos, y son condiciones de posibilidad de la responsabilidad. Y lo interesante es que el que lo había visto en su momento también fue Levinas, pero en uno de los trabajos de Levinas que menos circula, que es Reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo, que es un trabajo que escribe en el 33. Esto es, apenas asume Hitler, y donde básicamente es un trabajo para pegarle a Heidegger, que era uno de sus maestros, digamos, pero donde él plantea que más allá del discurso del rectorado, que ni menciona en Reflexiones filosóficas sobre el hitlerismo, que es la filosofía de Heidegger la que está detrás del nazismo, más allá de si el propio Heidegger está detrás, bueno, justamente en su intento de demoler la ética judeocristiana. Fíjense que eso nos muestra un nivel de complejidad que un Marx no pudo llegar a ver, que un Freud sí vio un poco más, ¿sí? En términos de decir, ahí hay una construcción milenaria, histórica, por lo menos en Occidente, que otras culturas construyeron de otra manera, pero en la misma dirección, de la aparición de una cantidad de estructuraciones, de emociones básicas del ser humano en una dirección ética, digamos, ¿no? Y que es esto lo que identifica a Silvia en esa secuencia, me parece tan iluminadora, de pudor, vergüenza, culpa, responsabilidad. En ese discurso anticulpa, antivergüenza, que es la estructura, por un lado de Heidegger, pero por otro lado de los manuales de autoayuda de los últimos 30 años, van en la misma dirección, que es desprendete de la culpa, desprendete de la vergüenza, son sentimientos despreciables, son emociones. Tenemos que permitir que emerja la autenticidad heideggeriana, el respetar nuestra esencia hacia nosotros mismos, que es la desaparición del otro. Digamos. Entonces me parece que esto cobra una fuerza enorme, y bueno, y lo hemos visto emerger en la pandemia, pero emerger como consecuencia de un proceso que era muy previo.
que era esta transformación en las formas de subjetivación. Así que te agradezco la pregunta, Diana, porque a mí es lo que más me gusta del libro. A uno siempre le gusta el último libro que escribe, después de unos años después Pero por ahí lo no le gusta transmitís tanto. muy lindo, muy lindo. En el libro está Pero, muy bien planteado, la verdad, me en encantó. este capítulo a mí me gusta mucho. Y el otro tema que quería destacar de lo que planteabas es que para mí no es para nada lo mismo el vacunatorio que la foto del cumpleaños. Me parece que son muy distintos, más allá de que uno podría decir que en términos morales, bueno, las dos cosas nos molestan, las dos cosas nos parecen terribles, me parece que cuando uno lo analiza en un sentido simbólico y en el efecto que tuvo es absolutamente distinto. Porque el vacunatorio en definitiva era que a gente que de todos modos se tenía que vacunar, el caso más escandaloso que fue Berbisky, le faltaba un año, digamos, estabas hablando de que alguien se salteó algunos lugares en la fila, no es lindo, es muy argentino, está mal, nos cayó horrible, le costó, como decías, uno de los mejores sanitaristas argentinos del puesto y fue muy injusto, porque además no es que era Ginés el que armó el vacunatorio, sino que era la manera en que funcionan las cosas en Argentina, que está mal, digamos que está bueno que saliera a la luz pública y que quede claro que eso no puede ser así, pero en definitiva es esto, o sea, alguna gente que se saltó la cola, y en relación a la campaña de vacunación fue favorable el efecto del vacunatorio, porque en medio de que estaban intentando operar algunas fracciones con la campaña antivacuna, si todos se la quieren dar, yo también me la quiero dar, o sea, terminó de demoler la campaña antivacuna el vacunatorio, o sea, jugó en contra del gobierno, pero a favor de la campaña de vacunación y de cuidado, porque era, si todos se quieren dar la vacuna, yo también, ¿por qué no me la dan? Cuando hace 2 semanas estaban diciendo es veneno, no se la den a nadie. Entonces, a mí me parece que eso no tuvo tanta gravedad en ese sentido simbólico. La pudo tener en el sentido de decir, bueno, un hecho de corrupción del gobierno, pero era uno más. Yo creo que la foto es absolutamente otra cosa. Es absolutamente otra cosa porque es el corazón del psicópata, digamos, ¿no? Muy distinto que el vacunatorio. El vacunatorio es esto, es saltearse la cola. Lo otro es decir, yo te pido algo, lo sanciono, te someto al sufrimiento y la ley para mí no corre. En un momento en donde además lo que teníamos era un montón de fracciones que estaban diciendo la ley para mí no corre. Y una resistencia popular diciendo la única manera de construir lazo social es que la ley corre para todos. Que en ese debate, que como vos decías, tenía muchas fracciones a favor del cuidado, a muchas fracciones, incluso la justificación de eso, Bisotti diciendo cualquiera se mandó una macana en pandemia, no jodamos, era agregar dolor sobre el dolor. ¿Por qué no? La verdad que no. No es cierto que cualquiera se mandó macanas en la pandemia, y menos de esa envergadura. Entonces, no es cierto, hay mucha gente que respetó con enorme dolor y sacrificio cada una de las normas sancionadas, y que cuando no lo hizo era porque no tenía posibilidad de hacerlo, digamos, pero no porque se burlaba o creía que la norma no le correspondía. Después hubo sectores de poder que hicieron lo que quisieron sin ninguna sanción, ¿sí? Que eran estos que iban, venían, nunca se... casos que veíamos, pero en provincia de Buenos Aires, casos que caían al comité asesor, además que los mencionaban mínimamente, pero de personas que se creían que estaban más allá de la normativa de la cuarentena en hoteles, y entonces decidían decirle a la gente de migraciones que no iban a ir a ningún hotel ni a ningún lado, que no se iban a quedar, y que a las que era muy difícil aplicarles incluso las multas planteadas para esa situación. Entonces me parece que ahí dio al corazón de un problema mucho más grave, que no se sostiene ninguna sociedad sin algunas normas mínimas que sean aplicables para el conjunto, porque si no, no hay lazo social. O sea, a mí me corresponden unas normas, a vos te corresponden otras, entonces es como que las mismas que yo sanciono a mí no se me aplican. Entonces me parece que eso dio en el corazón de algo muy grave, y no sé cómo se lo revierte, digamos, ¿no? O sea, me parece que dañó de modo muy profundo la relación del gobierno con la población, más allá del voto. O sea, más allá de si se lo puede votar o no, dañó la relación del gobierno con muchos de sus votantes que los votaron igual, pero que en su capacidad de movilización, de entusiasmo, de confrontación, están dañados cuando vos necesitas una fuerza muy articulada justamente para enfrentar ese poder hegemónico que mencionabas, tener una fuerza absolutamente decepcionada, desencantada, más allá de que haya votado o no haya votado, digamos. Me parece que ahí hay un tema, por eso, para pensar, pero que bueno, que aquí en un ámbito como este es fundamental que lo pensemos, que es el rol de lo simbólico
en la construcción sociopolítica, ¿no? Que es sumamente significativo, ¿no? Y en ese sentido, por eso para mí eran dos instancias muy distintas, ¿no? Más allá de que nos puedan enojar los dos, me parece que son incomparables en cuanto a su efecto simbólico, ¿no? Bueno, la verdad que abrieron 20.000 cosas, no solamente las ganas que seguramente despertaron para muchos para leer el libro, que lo súper recomiendo, como lo recomienda Diana, es una joyita de un nivel de profundidad y de rigurosidad excelentes a las que Daniel nos tiene acostumbrados, una vez más. Entonces, bueno, agradecerles a los dos esta conversación tan interesante, tan profunda, de tantos vericuetos, de tantos ejes para seguir pensando e investigando, de tantas preguntas que dejaron abiertas, más allá de todas las que contestaron, que a su vez las abrieron, ¿no? Así que eso es una riqueza maravillosa. Así que agradecerles enormemente el placer de este tiempo que nos han dado tan generosamente a los dos. Y agradecerle a todos los que participaron y estuvieron presentes en esta hermosa conversación. Así que bueno, un abrazo, un abrazo virtual enorme y un agradecimiento. Un placer como siempre. Muchas gracias, muchas gracias.